Bien, estamos en la segunda parte de nuestra copia de GA. Vamos a hablar en este capítulo de las selecciones. Las selecciones las vamos a usar para hacer nuestras sombras y nuestras luces. Vamos a utilizar esta herramienta, la herramienta lazo. Antes de utilizar la herramienta, veamos cuál es la capa que vamos a intervenir. Entonces, la capa que vamos a usar va a ser la de fondo reservado. Con la herramienta de selección voy a elegir las partes que quiero que sean oscuras. Obviamente yo estoy viendo el referente que tengo a mi lado izquierdo. Entonces veo que aquí hay una sombra y puedo seguir sumando selecciones si presiono Shift en el teclado. Ustedes pueden ver que se agrega al lazo un pequeño signo más. Y mientras sigo presionando la tecla Shift, esa elección permanece. Hay otras formas de utilizar esta herramienta de selección y es utilizar el modo máscara. Así que voy a soltar mi tecla Shift y me voy a mi barra de herramientas y presiono este botón que está acá. Todo se vuelve rojo, excepto las partes que he seleccionado. Cuando estoy en el modo máscara, la selección se edita con el pincel. Entonces voy aquí a mi herramienta de pincel, me cercioro que está no en la brocha especializada que teníamos la otra clase, sino una más normal, puede ser una de estas. Le voy a aumentar el tamaño y que no sea tan duro. Y la opacidad la voy a poner al 70%. Bien, entonces, cuando estoy en el modo máscara es importante tener esto blanco y negro. Bien, entonces blanco significa la selección. Y negro voy a cambiar dándole clic a esta flecha de doble cara. Y si es negro, la elimina. Entonces, blanco hace la selección. Quiero que esto sea oscuro acá. Acá. Puedo utilizar una opacidad menor para las otras luces y un tamaño mayor para las que faltan en el pelo, en el rostro. De esta forma selecciono todas las sombras. Aquí he terminado de seleccionar la mayoría. Falta aún los detalles del rostro. Voy a mi panel de navegación, me muevo hacia la derecha, veo el pequeño marquito y lo muevo hacia el rostro. Tomo una brocha más pequeña, 29 píxeles de diámetro está bien, y voy a ajustar algunos detalles del rostro, las cejas, los ojos. Pero necesito hacer algunas atmósferas. Para esto necesito que la selección sea menor. Regreso aquí a la opacidad para que sea de un 28%. Y esto me va a generar, cuando salga del modo máscara, una selección más sutil. Entonces hay una pequeña sombra debajo de los ojos, aquí en la frente, aquí un poco en la nariz. Voy a alejarme un poco más. Ahora voy a salir del modo máscara, que es presionando el botón que está al lado de Quick Mask. Doy clic y todas las cosas que pinté se han convertido ahora en selección. Ahora voy a determinar algunos ajustes para que estas zonas que he seleccionado en el modo máscara se vuelvan más oscuras. Entonces voy a imagen, ajustes, Hue Saturation o tono y saturación. Entonces lo primero que voy a hacer es subirle un poco la saturación y ustedes pueden ver cómo se va oscureciendo las partes. Voy a disminuir esto un poco acá, tal vez aquí.
Ok, para salir de este hormigueante selección utilizo otra herramienta de selección que es el marquito, el rectángulo, y un simple clic en cualquier lado. Ustedes pueden observar cómo el tono y la saturación solamente afectó las partes seleccionadas. Ahora voy a hacer lo mismo para las luces. Herramienta lazo. Todo lo estamos interviniendo en la capa del fondo. Es importante tenerla seleccionada. Entonces voy a utilizar las luces potentes, que en este caso son las mantas. Presiono la tecla Shift en el teclado y selecciono las partes que quiero que sean muy blancas. Dejo de presionar la letra y voy a regresar a mi modo máscara. O simplemente presiono el teclado la letra Q. Aquí nuevamente todo ha quedado rojo. Si ustedes quieren alterar el color de la máscara para que les sea más fácil ver o que el rojo sea más transparente, simplemente le dan doble clic al modo máscara y aquí aparecen las opciones de Quick Mask. Entonces la opacidad voy a disminuirla a 30 y el color voy a ponerlo en verde. Le digo OK y aquí todo se ha vuelto verde excepto las partes que había seleccionado previamente. Nuevamente tomo mi herramienta brocha, cercioro de la opacidad, subirla un poco más. Entonces voy a empezar primero con las luces potentes. Para eso voy a utilizarla un 70%. Y empiezo a dibujar las partes que son más blancas. Las partes más blancas, como podemos ver en el referente, son el cargamento del lino. Entonces ahí es donde tiene que existir más luz. Voy a disminuir la opacidad de la luz y sigo aplicando luces a las otras partes. La camisa de la mujer es bastante luminosa. Acá todo esto, toda esta parte del pelo, la frente. Bien, aquí terminé todo el proceso de las luces, falta solamente el rostro de una de las lavanderas. Voy a mi panel de navegación, me acerco, selecciono primero, voy hacia el rostro de las lavanderas, exactamente, y voy a aplicar algunas luces. Voy a observar mi referente. Entonces ahí podemos observar qué partes anatómicas las luces se manifiestan. Vengo acá y marco aquí en la nariz un poco, aquí en el pómulo y aquí en la parte de la boca. Reduzco mucho más la opacidad y demarco estos puntos de luz de la nariz, la boca, los pómulos, todo esto, el mentón. Bien, listo. Vuelvo otra vez al tamaño normal. Voy a aplicar un poco más de luz a esta parte y voy a salir de mi modo máscara. Presiono Q en el teclado y ahí está nuevamente la selección. Voy a imagen, ajustes, tono, saturación, aumento la saturación, aumento la luz y aquí puedo ver cómo cambian las luces, que aquí estará bien y OK. Salgo con la herramienta de selección, salgo de la selección con otra herramienta de selección y aquí podemos ver casi terminado nuestro cuadro. Faltan otros pequeños ajustes de luz, los voy a hacer con esta herramienta de Dodge Tool o la herramienta de sobreexponer. Se maneja muy parecido a una brocha, creo que 80%. La exposición está al máxima y voy a aplicar con esta unas poderosas luces.
ajustar acá, acá, acá. Bien, aquí he terminado todas las luces. Lo que resta ahora son las veladuras. Entonces, una veladura es un color transparente. Para hacer transparencias en Photoshop puedo recurrir a la opacidad, también puedo recurrir a los modos de la capa. Para mostrarles eso, selecciono mi capa de pintura, creo una copia, un nuevo layer, y a este layer le voy a escribir veladuras. El modo normal de la capa hace que los colores sean cubrientes. Voy a utilizar un color verde, que está acá, digo ok. Y si utilizo esta capa con el modo normal, si aplico un solo brochazo, me cubre todo el área y eso es lo que no quiero. Voy a decirle control Z. Pero si utilizo la capa en otra propiedad como multiplicar, si utilizo mi brocha, el color va a dejarme ver lo que hay en el fondo. Y este es el efecto que quiero hacer. Control Z nuevamente o Command Z en Mac. Y lo que voy a hacer es imitar este color. Entonces voy a aprovechar que la capa está multiplicándose, pero la opacidad tiene que ser menor. La opacidad de mi brocha voy a ponerla a tal vez un 53%. Y voy a pintar con verde en mi capa de veladuras que está en el modo multiplicar sobre la camisa. Entonces estoy pintando con verde, pero es transparente, y lo que está haciendo es sumar las capas de rojo. Entonces esto me da la apariencia de un color tierra, que es muy parecido a nuestro referente, de cierta forma. Voy a hacer lo mismo con el color de la falda, que es como un azul, pero es un azul que está transparentado con el fondo. Yo lo elegí previamente, que es este. Y vamos a ver multiplicándolo qué color aparece. Tal vez lo que necesito es un poco más de opacidad, subir al 64%. Vamos a utilizar ahora este verde. Selecciono mi panel de color, voy a por un verde más claro, ok, y vamos a ver qué pasa. Estoy multiplicándolo, está demasiado fuerte, control Z o manzanita Z. Voy a disminuirle la opacidad, un 67%, y aquí se parece un poco más este verde. ¿Qué otro color necesitaría? Tal vez un poco de amarillo al pelo. Entonces, utilizo este amarillo ocre tal vez y lo aplico al pelo. Son instancias muy sutiles. Y tal vez un poco de azul a las mantas. Con los colores transparentes siempre se puede añadir un color más y van a generarse colores complementarios que no habíamos pensado. Puedo seguir aplicando luces con mi herramienta de sobreexposición sobre la parte multiplicada. Podría generar otros tonos. Con esto terminamos nuestra copia de GA y espero haberles servido de ayuda. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo en donde les voy a explicar cómo convertimos esta imagen a CMYK para impresión.